acompañando a este maravilloso taller de salida de campo, porque en realidad, como ustedes lo han vivido ayer, hoy, la ponencia, las entregas de mis hermanos ha sido pero maravillosas. Yo creo que todos podemos coincidir en lo mismo. Bueno, yo conocí a Martita hace ya un tiempo, unos 3 años, unos 3 añitos. Estamos en contacto, yo hice algunos videos, unas entrevistas para ella, y en donde relataba un poco mi experiencia, y así nos conocimos. Y así también nace después el tema de poder reunirnos a hacer algunos trabajos, que al principio yo no pude, y yo no pude estar en México. Después fuimos a Perú y Argentina con este grupo maravilloso, y la verdad es que nos enamoramos. Sí, nos enamoramos todos. Y será por esa frecuencia maravillosa que digo yo, que parece que la ponencia de uno se unifica con la del otro, y podríamos decir que a lo mejor hablamos lo mismo, pero de diferentes puntos de vista, de diferente actividad, de diferente conocimiento interno que le ha llegado a uno con su desarrollo. Pero todo calza tan perfectamente que yo digo, en realidad, esto de la sincronía y de lo que padre y madre proyectan para cada alma en la tierra, se da. Y para este tiempo, que es como un nuevo tiempo para todos, no solamente aquí en nuestro país Chile, para nosotros que estamos aquí, sino que para toda la gente de este mundo, ¿cierto?, de este planeta y de otros sistemas tal vez, porque para ellos también hay cosas muy nuevas. Ha sido maravilloso poder darse cuenta que esa sincronía existe y que cada uno va poniendo su granito de arena dentro de lo que uno va recibiendo y dentro de lo que la experiencia de cada uno de nosotros es capaz de aportar. Para mí en realidad ha sido maravilloso todo este tiempo que hemos compartido este grupo, porque somos así como que si nos hubiésemos conocido de toda la vida, y hemos pero calzado con un respeto, que creo que lo más maravilloso es el respeto del conocimiento, de la entrega y de todo lo que somos cada uno, y eso no se paga con nada, o sea, eso llega del alma, o sea, eso es de alma, no es de mente, no es de dinero, no es de nada de eso. Todos nosotros hacemos un tremendo esfuerzo para estar donde estamos, no solamente ahora, sino que cuando estuvimos en Perú, cuando estuvimos en Argentina, ahora acá, los chicos antes cuando estuvieron en México también, fue un esfuerzo pero increíble. Todos muy bien organizados con aquella que tiene la llave de la sincronía, que es Martita decía, que también ella ha sido muy guiada a través de los hermanos arturianos para que ella organizara todo esto, y así con esa misma sincronía los hermanitos arturianos nos han ido poniendo en el camino de Martita, a Martita en el camino nuestro, y así para poder hacer esto tan maravilloso que estamos haciendo hoy. Así que, bueno, yo me vuelvo a presentar, soy Silvia Díaz, chilena, siempre. Por lo menos en esta vida. Única gran nuestra. Por lo menos en esta vida. En esta vida, o sea, en otras vidas también chilena. Única gran nuestra. Y he estado en otros países en otras vidas, pero las últimas creo que ha sido Chile. Y para consolidar un tiempo que es este. Creo que todos vamos en camino a este nuevo tiempo, que es el que estamos viviendo. Cuando yo llegué a entrar en el servicio ya consciente, porque la verdad que yo tengo una experiencia de niña del contacto, de como a los 7 años de edad empezó mi contacto con seres extraterrestres, pero yo no entendía, yo pensaba que eran sueños y no pasaban de ahí. Cuando me vine a dar cuenta que no eran sueños fue cuando yo tuve un cáncer terminal a los 22 años de edad. Y en ese momento me llevaron a sanar, porque me hicieron acá en la tierra un cono, me hicieron, digamos, varias cosas aquí en la tierra, pero no surgió efecto, estaba todo metastizado, y me llevaron a las naves. Y ahí me di cuenta que los seres que me sacaban eran los mismos que me sacaban de niña, era el mismo que me había llevado a sanar en esa nave. Y él me habló de
para ese momento específico, pero sí un poquito más adelante, yo iba a empezar una misión. Por eso que ellos me estaban ayudando a sanarme, porque yo en la tierra no había nadie que pudiese sanarme lo que tenía. Y él me dice, tienes que olvidarte del dolor, del miedo, de la frustración y todas esas cosas que te han hecho sentir muchas personas. Me dice el ser que a mí me sacaba desde niña y que fue el que me llevó en ese momento a la operación. Y me dice, recuerda, me dice que todas las emociones generan un daño tremendo al cuerpo físico. Así que olvida el rencor que tengan con esas personas que te han hecho mucho daño. Sigue adelante, me dice, abre tu corazón. Ahora ya estás sana, me dice, y más adelante tienes una misión, por eso que también te estamos ayudando, porque tú vienes en servicio a la tierra. Entonces yo le pregunto, ¿qué servicio es ese? Me dice, más adelante lo vas a saber. En ese más adelante aparece una mujer bellísima. ¿Me la puedes avanzar? Una mujer bellísima, de esas características, su pelo negro, ojos azules, una corona muy grande en su cabeza. Bueno, su cabeza es grande, tiene un cráneo alargado hacia atrás, y usa un pelo bellísimo como ese, con una bata celeste maravillosa, y ella me activa. Me dice, yo vengo a activar tu servicio, me dice, porque tú vienes en servicio a la tierra. Y aquí entran las sincronías y ustedes van a ir dándose cuenta con trabajo de mis hermanos, especialmente María, que nos entrega también mucho trabajo de la madre. Ella me activa con 3 en mi frente. Me los irradia y estos 3 ingresan en mi frente. Al grado que yo vi mi frente como una copa, era así. Ya no tenía como esta parte yo no me la veía, no me la sentía. Yo estaba en un interplano, no estaba en plano físico precisamente, estaba en plano físico, pero yo estaba viendo mucho, demasiado, entonces yo veía que estos 3 entraban, ingresaban por mi cabeza, fueron 3 seguidos, y después como que esto se va como juntando, se forma un tremendo halo de luz, y ella me muestra una pantalla así como tan grande como esta, y me empieza a mostrar sucesos. Entonces ella me dice que esta es mi despertar, que yo vengo en trabajo, que ella yo le pregunto que quién es ella, entonces ella me dice que ella es la madre cósmica, la energía femenina divina de Dios, de que ustedes van a viendo las comparaciones, las semejanzas y todo, y que ella, todas las vírgenes de la tierra son parte de su esencia divina. Y que ella en la tierra ha sido muy conocida como María de Fátima. Esa es su respuesta. Entonces, wow. Y ella se ve, yo recuerdo a la Virgen de Fátima, y ella me dice, búscame bajo este mismo distintivo, y me manda con una persona que dice que me va a enseñar a meditar y me va a enseñar a mí a entrar en este mundo. Y llegando con esa persona, yo iba como un poco alborotada porque todavía las cosas para mí eran todavía como muy increíbles. y estas personas me dicen, sí, efectivamente nos dijeron que iban a llegar, y de hecho han llegado más personas como tú, diciendo prácticamente exactamente lo mismo. Ese tiempo, el tiempo de la aparición de la Madre Cósmica en mi habitación, fue, si ustedes recuerdan, una fecha muy importante, fue el 11 de agosto de 1999. El día que hubo un eclipse solar, ¿cierto? En que quedó la Tierra formando una cruz cósmica con otros planetas, la Tierra en el centro. ¿Ya? Ese fue el día, y se decía, bueno, esto lo supe yo después ya con el tiempo, cuando ya empecé a entender más el proceso, empecé a aprender mucho más conscientemente de lo que estaba viviendo, que ese fue un tiempo muy especial porque era la llegada de muchos misioneros, y la verdad que llegaron muchos. Muchos por ahí se empezaron a contactar, hubo como un auge de este tema espiritual que fue tremendo. Bueno, con el tiempo, aunque ustedes no lo crean, yo de niña siempre conversaba con Dios, con Padre, yo le decía Padre. Siempre, no habían intercesores. Yo Jesús, no creía mucho en Jesús, no creía mucho en él porque para mí era
un ser más nomás, porque era como una imagen más o algo así. Con el tiempo se me parece este hombre que ustedes ven acá, y yo decía, qué hombre más bello, a pesar de que su piel era más azulina, no era tan blanca como la nuestra. Yo dije, que ser más bello, y con una corona, pero esa corona no tenía espinas, tenía rosas. Y entramos con las rosas. Entonces, y él dice ser Jesús ascendido, tan llamado hoy como Cristo cósmico o Cristo de la paz. Entonces yo dije, no creo que alguien no lo haya visto, como saber si alguien lo puede haber visto, lo haya encontrado, que lo pueda dibujar o que lo pueda... Y ese ser sí existía. Y él me manda, me dice, sí, búscame, porque alguien ya me dibujó. Y yo empiezo a buscar. Digo yo, ¿dónde estará? Hasta que un día veo una imagen en blanco y negro, se le cae a un amigo de un libro. Y yo la miro así y quedo pero atónita, porque era la imagen que yo veía. Solamente que ahí estaba en blanco y negro. Y yo digo, le pregunto, ¿de dónde sacaste esta imagen? Entonces me dice, esta imagen, me dijo, la psicografiaron unas personas de Linares. Entonces, yo empiezo a buscar a esas personas y tú tienes como contactarte con ellos hasta que llego a la imagen verdadera, o sea, la original, y es esa. Cuando yo le digo a la persona que tenía esta imagen, que yo había visto esa imagen y me hizo buscar la imagen, entonces me dijo, qué increíble, me dijo, porque yo sabía que tú ibas a llegar y te estaba esperando. Y me entrega la imagen y me dice, sí, es tuya. Me dice, yo sé que tú la andabas buscando porque tú tienes que sacarla de 4 paredes donde está guardada esta imagen, que no, nadie la ha sacado al mundo, y tienes que tú darle, me dice, difusión a esta imagen, porque esta imagen está como muy encerrada. Yo no voy a ocultar, y yo les dije a ellos que yo voy a siempre decir la procedencia de esta imagen, que es de la señora Lidia Arellano, de Linares, y Sergio Monjes fue el pintor psicógrafo de la imagen, ¿ya? De ahí vienen, de nuestro país, en Linares, Chile, y la verdad que ahí se empieza como a unificar mucho la información y la energía. Yo trabajé un tiempo con ellos en su lugar, recibiendo toda la información que decía venir de ellos, que era de un 10º plano venoso, ¿ya? Pero cuando yo veía a todos estos seres que eran del 10º plano venoso, que fueron los seres que vinieron a colonizar la Tierra, fue cuando la Tierra era ígnea, estaba llena de fuego, incandescente, no había nada aún todavía en la Tierra como preparado para la vida como la conocemos hoy. Entonces yo le digo, yo conozco a todos estos seres que tú me estás mostrando, porque ellas tenían una colección de imágenes. Entonces yo le dije, mira, él en este momento se llama Oxal, él en este momento se llama Starchanan, él en este momento, y le empezó a dar todos los nombres que eran actuales. Y ella me decía, sí, el mensaje que yo tenía de tu llegada me decía que estas imágenes, o sea, que tú ibas a traer los nuevos nombres de toda la jerarquía del 10º plano venoso. Y todo sucedió tal cual. La hermana Anita, que nosotros conocemos acá como Rama, ¿cierto? Misión Rama en las naves, en ese tiempo se llamaba Raúl Cerramico. Entonces, 10º plano venoso, con dos Z. 10º plano de venoso, con B corta. Todo junto. V-N-O-Z. Venus. En vez de Venus, es Venus. Entonces, bueno, llegaron todas estas imágenes, sus nombres actuales, se actualizó la información y todo. Perfecto. Entonces dice, bueno, la información va a llegar por este lado. Y cuando yo comencé ya, digamos, con toda mi preparación, un grupo Rama, ¿cierto? El mismo comandante Starchanan es el que a mí me hace, digamos, el ingreso como, digamos, portavoz o canal del comando Astar. Bueno, con el tiempo yo también, con los partos, la anestesia, digamos, la columna, a mí se me bloqueó, digamos, gran parte de la columna, yo sentía mucho dolor lumbar. Y la hermana Anita,
en las naves el día de, digamos, en mi iniciación en un grupo Rama, ella me libera eso y me vuelve a operar y me libera y me dice, ya, me dice, ahora tu columna, me dice, porque tienes harto trabajo por delante, así que está limpia tu columna, me dice, ahora todo, me dice, estás lista, me dice, para empezar a trabajar. Y así comenzó mi trabajo desde el año 2000 a la fecha. Nos detuvimos con el trabajo para el 2012 porque nos dijeron que íbamos a tener un tiempo para poder nosotros concretar muchas cosas materiales acá en la Tierra, para después nuevamente volver a comenzar en el año 2017 con un nuevo tiempo de trabajo. Y así pues todos los plazos se fueron marcando completamente y concretándose de la misma forma. Bueno, los maestros en aquel tiempo me dijeron que yo tenía que trabajar bajo un seudónimo que era Misión Humanidad. Y que mi misión era concretamente unificar, porque las personas tienen sus creencias y tú no les puedes cambiar las creencias. O sea, cada persona tiene su creencia y tú no puedes sacarlas de ahí. Entonces dije, bien difícil la vida. Pero después me di cuenta de que no es eso que tú quieras cambiarle la tendencia espiritual al otro, sino que todas las tendencias espirituales y todos los conocimientos de algunas personas, como decía nuestra hermana María antes, todas tú tienes que ir y extractarle lo mejor de esa enseñanza, ¿cierto? Y ir unificándote. Cada parte de ti tiene que estar integrada de cada una de las enseñanzas que son un beneficio para nuestra integridad, tanto a nivel físico, mental, emocional, espiritual, astral. Entonces, todas. Si hay un monje por ahí que te dice, mira, mantrea el OM, mantréalo. Para algo está. ¿Me entiendes? Si te dice, mira, no sé, come verduras porque es lo que te va a hacer bien. Si tu organismo acepta bien las verduras, cómelas. Si no las acepta bien, no las comas. O come carne, o si no, no. ¿Me entiendes? El cuerpo solito te va diciendo cuáles son sus necesidades más imperiosas. Entonces yo me di cuenta, después con el tiempo, que no era cambiarle, digamos, que cada persona tenga un sistema de creencia y cambiárselo. No, pero sí, búscalo y que él muestre todo aquello que puede dar y entregar. Y tú te vas a dar cuenta que todo es sincronía. Y que lo que a ti te sirve, a lo mejor él lo tiene y tú te lo puedes entregar como una enseñanza, tal vez como una creencia nueva, o que tú puedes ir, digamos, abriéndote a un nuevo tiempo, una nueva enseñanza, una nueva creencia, ir adaptándote. Y este tiempo es de mucha adaptación. Vienen muchos cambios, muchos. El comandante Stad y la madre, el Maestro Jesús, en el último tiempo han abogado mucho por el tema de, miren, trabajen su vibración. Nosotros necesitamos que ustedes eleven su vibración. Como decía nuestra hermana María, la Tierra tiene su vibración, la Tierra no necesita que nosotros le vayamos a dar vibración a ella. Lo que necesita la Madre Tierra es que nosotros armonicemos la nuestra, que nosotros nos elevemos, para ella poder elevarse más aún, porque ella en este momento está así como en stand-by, entre que sube y entre que cae, esperándonos. Porque si ella decidiera elevarse de un viaje, todos quedaríamos placeres. ¿Ya? Para una nueva ronda encarnatoria. Es verdad. ¿Sabes qué? Mire, los maestros dicen que si nosotros realmente seguimos apapachando a cada persona y diciéndole, no, tranquilita, quédate ahí sentadita, acostadita, ya vendrá tu momento de crecer. Si es cierto, con mucho respeto, uno tiene que aceptar el crecimiento del otro. Si el otro no quiere, nada que hacer. ¿Cierto? Nada que hacer, hay que dejarlo en su tiempo. Pero si esa persona te busca y te pide, te pregunta, te consulta, tú tienes que decirle. Y tienes que decirle la verdad. Tienes que decirle que estamos en el tiempo exacto del cambio. Ya no hay más tiempo. Existe tu tiempo, pero rapidito. Hay que moverse muy rápido. El tiempo está aceleradísimo. Entonces, si no nos movemos con
con esa rapidez. Nosotros despertamos, ya, actívate, no te quedes